Hermanos y hermanas, alumnos, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de Consejería y Hogar Cristiano. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una clase orientada hacia la administración de las finanzas. Les invito entonces a que pongan atención y a través de las diapositivas vamos a compartir en este día algunas impresiones y, por cierto, consejos que están refrendados ahí en la palabra de Dios que nos permitirán tomar buenas decisiones en la vida. Nuestra clase de hoy está orientada a la salud financiera en el hogar. Y dice allí en Lucas capítulo 16, versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. La verdad es que la salud financiera en medio de la familia, en el hogar o para cada persona individualmente es algo que nos tiene que preocupar desde el momento en que nosotros tenemos uso de razón. Y lo vamos a ver más adelante a través de la palabra del Señor. Algunos piensan que no hay nada mejor que ser un excelente ingeniero comercial, pero la verdad es que no es el título el que enseña a las personas a gobernar bien su hogar en cuanto a las finanzas. Y ciertamente que cuando hablamos sobre salud financiera del hogar, para cada uno de nosotros pareciera ser solamente un mero título. Podríamos perfectamente decir, ¿y por qué no hablamos cómo cuidar la plata en la casa? ¿Para qué le colocamos salud financiera? Pues precisamente para que tengamos un buen concepto de lo que estamos conversando antes de avanzar en las explicaciones y en el compartir de lo que nos enseña la palabra de Dios, tenemos que ver primero qué significa salud financiera del hogar. Ahora, en el contexto de lo que es en sí la palabra salud, nosotros vamos a encontrar en el diccionario de la Real Academia Española distintas definiciones referentes a la salud corporal de una persona. Pero hay un organismo mundial dedicado a la supervisión de la salud en el mundo y es la Organización Mundial de la Salud. Y ellos han definido en el contexto humano, social, físico y mental de cada individuo lo que significa salud. Y es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, tal como están apreciando ustedes, está muy subrayado en negrilla ahí lo que significa la salud física, mental y social, que involucra tres grandes ejes en la vida de todo individuo, de todo ser humano. Si consideramos que el estado de bienestar de un individuo está relacionado con su condición social, entonces estamos hablando de su salud financiera. Por ello es que el título que le hemos puesto a esta lección no es una mera ocurrencia, sino que estamos hablando de algo real que está sucediendo en nuestra vida día a día. Ahora, esta definición no nos debe parecer a nosotros como algo así errático ni descabellado, puesto que hoy en día se habla mucho de la salud humana, de la salud animal, de la salud mental, de la salud ambiental, de la salud laboral, de la salud alimenticia y, por cierto, no podemos dejar de lado la salud espiritual. Por lo tanto, hablar de salud financiera es correcto. Lo preocupante es que en lo financiero nuestra sociedad está enferma. Y ¿saben ustedes que la iglesia va por el mismo camino? Por lo tanto, tenemos que conocer, en primer lugar, ahora, qué son las finanzas. Ya hemos hablado lo que significa salud en el hogar, salud financiera. Ahora veamos qué entendemos por finanzas. Las finanzas es una rama, una parte de la ciencia económica y que está directamente relacionada con la
administración y se preocupa de estudiar el flujo y los movimientos de cambio, de intercambio, entrada, salida, ingresos, egresos entre individuos. En primer lugar, es decir, por ejemplo, cómo se va moviendo el dinero entre los individuos desde que parte de una empresa hasta que llega a un determinado núcleo de trabajadores, cómo ese dinero se mueve entre esos trabajadores, cómo llega a su familia y finalmente dónde termina. De igual manera, también las finanzas estudia el movimiento, el intercambio de capital entre empresas y, por cierto, entre los países. Y de ello usted ha escuchado más de una vez cuánta es la deuda externa de Argentina, de Grecia, de Italia, de España, cuánta es la deuda externa de Chile, en cuánto Chile está endeudado hoy en día, con tan solo habiendo transcurrido desde el año 2010 hasta la fecha. Toda la economía que ha perdido el país a causa de malas inversiones. Y por cierto que también las finanzas nos evalúan y nos muestran los riesgos que conllevan estas actividades que se desarrollan. Hoy en día existen las finanzas personales y esas son las que nos involucran a nosotros en lo particular como creyentes en Cristo Jesús. También están las finanzas corporativas de las grandes empresas, de los grandes retail, de las multinacionales, de las transnacionales, como también las finanzas públicas e internacionales, los dineros que tiene el país, lo que produce el país, dónde finalmente invierte esos capitales, a quiénes les tiene que pagar, en fin, eso son las internacionales. En nuestro caso en particular, se trata de las finanzas personales, individuales de cada uno de nosotros, relacionadas con el hogar. Y por cierto, una de las áreas más sensibles de la vida familiar y que suele ser causa de muchos problemas, y escuche bien, enfermedades, es el manejo, distribución y el uso del dinero. Primero, se debe considerar que en la formación del hogar se juntan dos personas con escuelas de vida muy distintas. Y escuelas de vida está remarcado en negrilla y muchas veces con duras experiencias adquiridas durante su desarrollo personal. ¿Por qué remarqué con diferentes escuelas de vida? Lo doy con un ejemplo muy personal. Yo soy una persona de origen campesino, de una formación muy humilde. Yo sé lo que es ponerse ojota, sé lo que es andar con los tobillos rotos a causa de chocar los pies con las alambradas de las ojotas. Sé lo que es alimentarse con un poco de harina tostada y agua caliente. A mí no me causa tristeza no ver pan en la mesa porque en nuestro hogar lo suplíamos con papas cocidas, con huevos, con cualquier otro tipo de comida. Yo me di cuenta de la necesidad del pan cuando llegué desde mi pueblo a la gran metrópoli de Valparaíso, pero en mi hogar fui acostumbrado a sustentarme con lo que había, con lo que el medio de vida me permitía. Mi esposa es una mujer porteña, nacida y criada acá en Valparaíso, con otras costumbres, con otro estilo de vida. Por eso que cuando hablo de escuela de vida, me estoy refiriendo a eso. En una unidad familiar, cuando se unen dos personas, un hombre y una mujer, para hacer una relación de vida, son dos escuelas distintas y que evidentemente que eso es lo que cuesta en los primeros 5 años que amalgame bien, que puedan entrar en unidad y esa unidad pueda producir el fruto deseado. Ahora, si no produce el fruto deseado, bueno, por ello es que hay un tiempo de conocimiento previo, que es lo que nosotros llamamos el tiempo del pololeo y el tiempo del noviazgo. En ese tiempo de pololeo y de noviazgo es cuando las personas tienen que poner los puntos sobre las IES para que después no vengan los fracasos. Ahora, mientras las finanzas se manejan de forma individual, parecen ser manejables y versátiles. Cuando una persona individualmente maneja su propio presupuesto y lleva su propio estilo de vida, pero cuando intervienen más personas se complican. En este caso, trataremos la administración financiera del hogar.
Entonces, los matrimonios se encuentran con serias dificultades, empiezan a entrar enfermedades en la salud financiera del hogar para lidiar con el área de la administración. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, le vuelvo a insistir, las escuelas que los unió son distintas y por lo tanto uno puede pensar que esto es lo que hay que gastar y el otro puede decir es que eso no lo podemos gastar. Y ahí es donde parten las primeras discusiones. No, es que yo quiero comprar cecina de 15.000 pesos el kilo. No, yo creo que nosotros debemos de comprar la que vale 4.500 porque de otro modo vamos a comer hoy día, pero mañana vamos a pasar hambre. Y esas son las realidades con las cuales se empieza a batallar la administración del hogar. Por eso que la salud financiera en el hogar también se resiente y se enferma cuando no hay un buen sentido de orientación en ello. Ahora, ¿qué se puede hacer para que el hogar sea financieramente saludable? Bueno, la escritura nos ofrece algunos principios sobre el uso del dinero y que por supuesto ayudan a la familia para organizarse en este aspecto y llevar una vida equilibrada. Cuando nosotros examinamos allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 8, en verdad el 9 también tiene mucha relación, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdad es que seamos creyentes en Cristo Jesús o no sea algún creyente, todos adolecemos del mismo problema que dice el versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Muy pocas personas, muy pocas personas comprenden lo que significa sustento y comprenden verdaderamente lo que significa contento, sentirse agradado con lo que en ese momento se tiene, sentirse conforme con lo que hay en ese momento, pero no significa que en el futuro va a seguir siendo igual, porque usted y yo somos hombres y mujeres que hemos confiado en un Dios proveedor y todopoderoso. Y si partimos aquí con un peso, sabemos que el día de mañana el Dios eterno en su misericordia nos va a permitir tener 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos y nos va a permitir sustentar nuestra familia. Pero lo que cuesta mucho en el hogar es aprender a sustentarse con lo que se tiene y a estar conforme y no empezar a buscar ese empecinado deseo de emprender lo que no se tiene y aún empeñando la propia vida. Cuando digo empeñando la propia vida es cuando las personas viven con el dinero que viene 3 meses más adelante y no con el dinero que tienen en ese momento. El tiempo bueno hay que entrarlo en casa, porque el tiempo malo entra solo. Esa frase era dicha por nuestros abuelos y fíjese que aconsejaban bien. Ellos supieron lo que era sufrir en la vida y aprendieron a ser economizadores a la hora de gastar. ¿Y qué es lo que ha sucedido con las nuevas generaciones? No, es que porque mi padre pasó por eso, es que porque mi madre pasó por eso, es que porque yo pasé por esto. No, yo para mis hijos quiero todo a rabiar. Y ahí está el error, porque nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, porque no preguntarás de ello con sabiduría. Y eso lo dice la palabra de Dios. Hay que haber estado en ese momento, hay que haber estado en esas hojotas que yo cargué para entender cómo era la vida en ese momento. Pero hoy en día es muy fácil despreciar todos aquellos esfuerzos y aquellos sacrificios que hicieron los padres. No, yo no voy a hacer que mi hijo pase ninguna necesidad. ¿Y qué es lo que estamos formando? Solo sociedades de cristal. Pero ¿saben lo que ha ocurrido? La sociedad actual se gastó el dinero de los abuelos
Y como necesitaban plata, y el pobre abuelo era una molestia en la casa, porque vivía siempre acostado, entonces le vendió el colchón del abuelo y vendió también al abuelo, le vendieron la casa y pusieron al abuelo en un asilo porque era más económico. Claro que es cierto, necesitados de plata, le vendieron la casa al abuelo. ¿Y qué es lo que hicieron? Nada mejor que internarlo en un hogar del Senama y que el Estado se encargue de aquel hombre o de aquella mujer que vivió en una etapa de vida en la cual se sacrificó por dar un mejor pasar a tu padre y a tu madre. Parece una irónica crueldad, pero es una gran verdad. En la década de los 80 al 98, toda la propaganda de consumo era promovida por estilizados modelos. Hoy en día no importa el modelo, chico, alto, gordo, flaco. El objetivo es vender a cualquier costo. Y para ello se valen de la bulimia o glotonería y de la anorexia o pérdida de deseos de comer. Lo prioritario es vender. Entonces terminamos deseando tener siempre más cosas en nuestro hogar. Lo lamentable es que nunca estamos satisfechos. ¿Recuerdan el versículo que leímos anteriormente? Que tenemos que, teniendo sustento y abrigo, entonces tenemos que contentarnos con ello. Bueno, nunca estamos satisfechos. Debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos y solo comprar algo cuando tengamos los recursos disponibles y si lo deseamos y que es realmente necesario. Fíjese que mi hijo en sus primeros años de adolescente entró a trabajar. En aquella época en los supermercados se llenaban bolsitas, los clientes compraban y los muchachos cargaban ahí las bolsitas. Luego se metió la ONU, que la explotación de los niños y los niños por aquí, los niños por allá. Mandemos los niños para la casa, que estén sentados viendo tele. Y este muchacho ahí dijo, me voy a dar 2 meses para ver si me compro un juego. Después que pasaron los 2 meses, se dio cuenta que le había costado muchísimo juntar aquel dinero. ¿Y sabe qué pasó? No se compró el juego, porque se dio cuenta que era muy sacrificado y que el juego lo iba a ocupar un rato y después lo iba a tirar lejos. Priorizó lo que era necesario. La Biblia nos da principios sobre el uso del dinero y que, por cierto, pueden ayudar a la familia a organizarse. Allí en Lucas 14, entre el versículo 28 y 30, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo. En primer lugar, este pasaje nos muestra a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos proyectarnos en la vida y cuando hay cosas que son realmente importantes. No hay que ir por el ímpetu a tontas y a locas. Mira, mi amor, este es el auto que a mí me gusta. Oye, pero vale 25 millones. Pero ¿qué importa? Si mira, tú trabajas, yo también. Entonces lo pagamos aquí y mira, y pagamos una cuota hoy día, la otra la pagamos mañana y después con la tarjeta de crédito cubrimos esto y con la otra cubrimos la otra y si nos falta le pedimos al abuelo. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros queremos proyectar algo en la vida, hay que hacerlo tranquilo, calmado. Sienta primero y calcula los gastos. Se sienta. El sentarse no significa abandonarse, sino que tener un tiempo de evaluar bien lo que se quiere hacer, porque no queremos el día de mañana que venga el banco o la financiera y nos remate nuestra casa, nos quite nuestro auto y muchas veces tengamos que llegar hasta la cárcel por un mal cálculo. La tendencia al consumo ha estimulado el endeudamiento a niveles escandalosos. Nadie quiere ajustarse a un presupuesto, nadie. Los gobiernos, las instituciones, las familias han hecho del endeudamiento su estilo de vida.
En Chile, a octubre del año 2022, es decir, ahorita mismo, hay 19,5 millones de tarjetas en circulación. Somos 19,7 millones de habitantes y hay 19,5. Es decir, que hay unas poquitas guaguas que no tienen tarjetas en su bolsillo. Ahora, ciertamente que de esas tarjetas hay 8,5 millones que son de crédito. Crédito, 8,5 millones. Desde los 13 años en nuestro país se puede tener acceso a una cuenta RUT y con cuarto medio ya se permiten cuentas corrientes y tarjetas de crédito especiales sin financiamiento para aquellos jóvenes que van firmando convenio con las universidades. Pero fíjese que la escritura señala lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero note usted lo siguiente: una sola carne, en todo, menos en la administración de las finanzas. Ah, no, 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 no. Vamos a hacer una sola carne a la hora del almuerzo, a la hora de dormir, a la hora de viajar, a la hora de lavar la ropa. No, pero en la administración de las finanzas, cada uno mata su toro, como dicen por ahí en la jerga criolla. Y ahí es donde parten los problemas. Cuando entonces empieza a decir el auto de él, la camioneta de ella, el perro de él, el gato de ella, se asumen compromisos de manera independiente y el gran problema es que las estadísticas no mienten y señalan que un 48% de los conflictos y los desacuerdos en matrimonios jóvenes se debe al problema que está enferma la salud financiera del hogar. El estrés financiero también es una de las causas de divorcio en el mundo de hoy, pero debemos tomar decisiones con calma y eso es lo que significa sentarse y hacer cálculos. Debemos ser prudentes y esperar en vez de actuar precipitadamente. Evitemos esas compras financiadas y que verdaderamente no las podemos solventar en el futuro. Muchas veces las empresas nos engañan y nos envuelven y nos dicen, no, si nosotros le promovemos el crédito. Y cuando nos damos cuenta, el producto que costaba 12 millones termina siendo pagado en 24 millones. Al aprender a ahorrar, podremos obtener descuentos en lugar de pagar intereses durante largos periodos de tiempo. La Biblia, por cierto, que nos sigue enseñando sobre el uso del dinero y que, por cierto, nos ayudará a cada uno de nosotros a organizarnos. Ahí en 1 Timoteo 6, del 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Esto quiere decir que el dinero es malo? No, el dinero es necesario. Cuando usted examina la Sagrada Escritura, se da cuenta que Abraham era un hombre muy rico en oro, en plata y en bienes. Abraham era como un jeque de estos años. Imagínense cuando él se movió desde la tierra de Ur de los Caldeos, no se movió él y su mujer, se movió él y un séquito de personas, de a lo menos 100 individuos que lo acompañaron junto con sus animales, con sus bienes, con su padre y todo eso. ¿Por qué creen ustedes que Abraham llegó a Egipto y fue bien recibido? ¿Porque era un don nadie? Era un hombre portentado, poderoso, pero ¿cuál es el problema? Cuando empieza a entrar en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer y desplaza a Dios del centro de su vida y coloca su dinero, sus recursos, sus bienes como su centro. Por supuesto que cuando el dinero no alcanza para cubrir todos los compromisos del hogar y se genera un clima de tensión y malestar, y esto se debe a los siguientes factores. Primero, falta de planificación financiera, hábitos de consumo fuera de lo normal,
compras de artículos no esenciales. Simplemente porque escucharon que venía el Cyber Day, compraron una máquina de cortar pasto que al final nunca la van a ocupar porque tienen todo el patio pavimentado, pero lo hicieron porque estaba en oferta. Querer vivir en el nivel socioeconómico equivocado. Y esto, amables oyentes, es un grave, grave, grave problema en medio de la iglesia cristiana. Yo les puedo decir que hay personas que no aceptan ir al templo si no se colocan todos los días una ropa distinta. Yo les puedo decir que a mí hay feligreses que me dicen, hermano, usted parece que tiene un uniforme. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Está limpio el pantalón? ¿Está limpia la camisa? ¿Están limpios los zapatos? ¿Está limpio el vestón? ¿Cuál es el problema? No, es que uno ya sabe que usted es usted el que viene caminando. ¿Cuál es el problema? Les pregunto. Y finalmente yo sé cuál es el problema. El comentario de ellos. El comentario, ¿por qué no me cambio ropa igual como los demás, que cada vez que van a la iglesia se ponen un traje distinto? Lamentablemente, la iglesia ha dado mucha cabida a la vanidad, al egocentrismo y por supuesto que ha desviado su mente y su pensamiento de lo que Dios quiere del verdadero creyente. Las deudas han formado parte del estilo de vida el cual Dios no propicia. Nunca ha sido el plan de Dios que las familias estén abrumadas con sus deudas. El dinero obtenido en el trabajo debe servir a la familia y no al revés. No debe ser la familia la que se debe sacrificar por el dinero. Muchas personas se preocupan por enriquecerse y sacrifican a la familia y a quienes están a su alrededor. Hay personas las cuales tienen como meta o como fin último los logros materiales y económicos, sacrificando muchas veces la vida familiar. ¿A causa de qué? La codicia, tal como lo señalaba la cita que terminábamos de leer. No conformarse con lo que tienen, sino que quieren lo que no es suyo, lo que no está a su alcance. La Biblia, por cierto, que nos sigue enseñando que para aprender a usar de buena forma nuestros recursos no tenemos que ser adultos, sino aprender desde nuestra infancia. Mire qué interesante lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Otra versión dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos quiere enseñar a cada uno de nosotros esta palabra? Las bases de un buen administrador financiero lo constituyen las lecciones que los padres entregan a sus hijos. Y una de las preciosas lecciones que un padre y una madre pueden ofrecerle a sus hijos es enseñarle a manejar el dinero desde su niñez. Yo siempre recuerdo cuando los niños lavaban el auto a cambio de un incentivo económico. El primer negocio que tuvo mi hija a los 10 años fue vender helados en casa. Luego, en el colegio, empezó a hacer esas pulserillas de hilitos, de colores, y se pasaba a veces horas los fines de semana tejiendo esas pulseritas. Y se dio cuenta que quien se sacrifica por un buen objetivo tiene el logro y cumple la meta. Cuando nosotros le demostramos a nuestros hijos que para obtener algo en la vida hay que sacrificarse y que todo demanda un esfuerzo, entonces ellos aprenden a vivir cuando sean adultos la realidad de la vida y no esa vida engañosa y mentirosa, esa vida de helado, de espuma que hoy se le ha enseñado a la juventud. Todo tiene un costo. Entonces, de esa manera, ellos aprenderán a administrar con responsabilidad cuando sean ciudadanos de bien en medio de la comunidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando las deudas nos quitan el sueño y el descanso? Ahí dice Proverbios 22:7, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado, siervo es del que empresta. Cuidado con los préstamos, con las tarjetas de crédito y cheques a largo plazo. Tenga presente lo siguiente, los intereses nunca duermen. Oiga, pero tremendo, nunca se enferman.
Y lo más terrible es que no toman vacaciones en enero ni febrero. Y por supuesto que el resto del año siguen trabajando, no mueren. Y una vez que contraes la deuda, los intereses te acompañan cada minuto del día y de la noche. Incluso si te mueres, tu familia cargará con ellos. Los hábitos heredados y adquiridos relacionados con el consumo irresponsable dificultan la posibilidad de ahorrar. ¿A qué me refiero con los hábitos heredados? Cuando los hijos no llevan una base formativa incentivada hacia el buen uso de los recursos, hacia una sana administración, hacia un ahorro, es muy difícil que algún día pretendan levantar cabeza, como decimos nosotros. La recomendación para ahorrar está en gastar con prudencia y, por supuesto, por lo necesario. Dios coloca recursos en nuestras manos para que podamos darle un buen uso. En el Edén, Dios le dijo a Adán que él sería el administrador de aquel jardín y que obtendría todo su sustento de allí. Eso es lo que señala allí en Génesis 1, 26 al 29. E incluso dice que lo puso allí para que lo labrara y guardase. En esas dos palabras está contenido trabajo, labrara, guardase, cuidar. Él provee el sustento para sus hijos. Así lo señala el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, ¿qué señala el Señor Jesús acerca del uso del dinero? Veamos lo que encontramos allí en Mateo 6, 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ahora, la pregunta reflexiva es para usted personalmente. ¿Cuál es el tesoro que usted tiene en su mente? ¿Cuál es el tesoro que está ahí en su conciencia? Porque el tesoro que usted tenga en su mente, en su conciencia, ahí es donde va a estar su atención. O usted me dice, no, la verdad es que Dios entra a mi conciencia solo los días domingos de las 20 a las 22 horas y el resto de la semana yo estoy preocupado de lo mío, porque yo no tengo más tiempo para Dios, porque soy una persona ultra hiper ocupada. Cuando el ser humano expulsa a Dios de su corazón, también sus bolsillos y cartera quedan sin protección. Integren a Dios en su planificación financiera. Preparen un plan de gastos y control de gastos. Consideren a Dios en sus ofrendas. Hoy en día hay muchos pensamientos doctrinales que están saliendo ahí de pseudos estudiosos y dicen, no, si en el Nuevo Testamento no dice esto, no dice esto, no, si eso era solamente para el pueblo de Israel. Y se han colocado unos verdaderos mendigos de Dios, pero sin embargo tienen la osadía y la sinvergüenzura de pedirle bendiciones. Cuando se deja a Dios de lado en nuestras decisiones, entonces nuestros bienes se tornan en el centro de nuestra vida. No es tu casa, ni el auto o la parcela lo que debe ocupar el centro de tu cerebro. Es Dios. Él es tu máximo tesoro. No se corrompe con el óxido ni con la polilla. Dios espera que no desperdiciemos el dinero que recibimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y mire qué hermoso lo que señala Juan en el capítulo 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Podría haber dicho el Señor Jesús allí otra expresión? Podría haber dicho, junten lo que quedó, entréguenlo a los aldeanos para que se lo den a los cerdos o a los perros. La verdad, cómo el ser cuidadoso con los que Dios nos permite tener ayuda en nuestra economía. ¿Cuántas veces en su hogar una comida se bota porque es del día anterior o porque es de la mañana? Cuando el pan ya no es del día, se desprecia. Nuestros abuelos campesinos decían que el pan no se bota porque era la cara de Dios y aunque estuviera duro o añejo, se comía, pero no se podía tirar
a los cerdos? ¿Eres cuidadoso o cuidadosa con los alimentos en tu hogar? ¿O simplemente tiras a la basura lo que no te agrada? Muchas veces nosotros somos los responsables de la pobreza que hay en nuestra casa, porque no valoramos los bienes que Dios puso a nuestro cuidado. Y el Hijo del Dios viviente manifestó un cuidado con esos pedazos de pan que habían quedado y dijo, guardarlo, que no se pierda nada. ¿Te suena algo en tu mente sobre lo cuidadoso que debes ser con las cosas que Dios pone a tu resguardo y bajo tu administración? Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, pero no es para que despilfarremos. Veamos lo que nos señala Lucas 15, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué era lo que había sucedido? Lo que tenía lo usó mal, de mala manera. Perdió toda su economía, perdió toda su riqueza. Y entonces cuando le empezó a faltar, ¿de quién se acordó? Este pasaje está tomado ahí de la historia del hijo pródigo. Entonces se acordó que en casa nada le faltaba, pero tarde era ya, porque era una persona adulta que había salido de casa y el padre, pensando que sabía administrar bien, le entregó lo que era suyo, pero lamentablemente no estaba preparado para enfrentar el mundo exterior. Solo estaba preparado para vivir dentro de la casa, pero no fuera. Y eso es lo que usted y yo debemos de cuidar. Debemos de preparar a nuestros hijos y enseñarles cómo se enfrenta el mundo fuera de la casa, porque dentro de la casa sí están seguros, pero fuera de la casa nada se mueve y nada se hace si no está primero puesto el dinero, porque es el ente de transacción. En nuestros días, la iglesia se ha olvidado vivir como Dios quiere y manda. Hoy se vive como la sociedad impone. La sociedad impone pijamadas, la sociedad impone baby shower. Los cumpleaños ya no son en casa, tienen que ser en el centro de eventos y tantas otras cosas que si no las hacemos, estamos fuera de órbita, estamos fuera de onda. Pero la Escritura nos señala que no tenemos que seguir al mundo y sus deseos. También nos señala que el mundo nos aborrecerá por no ser como ellos quieren. Pero dice la Escritura ahí en Proverbios 17:1 que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Mire qué hermoso. Es mejor un pan en medio de una familia humilde y sencilla que una casa llena de provisiones y manjares, pero donde todo el mundo pelea, porque nadie se entiende, porque están todos estresados, pensando en cómo se paga esto, en cómo se paga aquello, en cómo se paga lo otro. Dios espera que lo honremos al usar el dinero que recibimos. ¿Qué podemos hacer? Veamos lo que dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y esto me hace recordar allí el pasaje de José en Egipto, cómo el faraón buscó a un hombre que pudiera darle una sabia administración ahí al imperio egipcio, para que en el tiempo de abundancia supiera guardar, para después distribuir en el tiempo de pobreza. El tesoro preciado y aceite en la casa del sabio se refiere en primer lugar a cómo nosotros tomamos las decisiones. Muchas veces queremos comprarnos un par de zapatos y con ese dinero habría para comprarle a tres más en nuestro hogar. Pero a nosotros se nos ocurre comprarnos los zapatos que valen 100.000 pesos. Y no importa que el otro no tenga zapatos, pero yo quiero darme ese gusto. Y ahí está el problema. Cuando nuestros deseos sobrepasan lo que Dios ha puesto en mi vida y empieza a entrar en mí la vanidad y el orgullo, es que yo quiero lucirme con ello. Pero la mejor inversión, la mejor economía, la mejor salud financiera del hogar
Dios la ha puesto en nuestras manos. Jamás Dios dijo que tendríamos todo gratis. Eso lo dice hoy en día el comunismo. Y ese pensamiento está invadiendo a la iglesia porque se ha dejado llevar por el evangelio de la prosperidad y han desvirtuado el mensaje de la salvación. El Señor Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Jamás dijo el Señor Jesús que el que creyera en Él tendría casa y comida gratis. El trabajo está establecido en la escritura antes de la caída del hombre en el huerto. Y eso es lo que leímos ahí en Génesis 1, del 26 al 29. Ahora, para ir finalizando, la decisión para con mi familia. Deseo hacer de los recursos colocados en mis manos por Dios una bendición para mi familia. Decido que adoraré a Dios a través de los bienes y recursos que Él me conceda administrar. Estableceré prioridades y fijaré tiempo de evaluación para determinar si una presunción es verdaderamente una necesidad o solo un acto vanidoso. No actuaré más solo frente a las necesidades económicas del hogar, sino que será mi esposa e hijos los que intervendrán por una buena salud financiera del hogar. Ahora, ¿cómo puedo pensar? El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y vestido para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio para ayudar al enfermo, al huérfano y a la viuda. Con la buena administración del dinero podemos sostener una familia, aportar a la iglesia y ser parte de los proyectos de crecimiento y de desarrollo de la comunidad. Con nuestro dinero bien administrado, podemos también ser iglesia en medio de la sociedad. Y con esta exposición hemos terminado en este día, amables alumnos, esta clase que está relacionada con la administración financiera. Deseo de todo corazón que el Dios eterno les bendiga y que no solo lo lleve a reflexionar, sino también a pensar y a tomar acciones, porque la acción que tomen hoy es para toda la vida. Dios les bendiga. Señor, te agradecemos a esta hora porque hemos tenido este tiempo de dedicarnos a estudiar, mi Dios, sobre la salud financiera del hogar. Padre de los cielos, hoy cuando la sociedad está enferma de distintas cosas, no solo corporal, sino que también mental, Padre de los cielos, te ruego que tú seas colocando a través de estas sencillas palabras y lección, Señor, aquí en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy lo verán y lo que también tendrán la bendición de verlo en el futuro. Padre de los cielos, te ruego que tú seas colocando en ellos un espíritu de mayordomía y de administración. Bendice, Señor, sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad, si Dios nos concede salud y vida.